¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el trabajo que todo lo que querías era escapar a algún lugar tranquilo? Imagina conducir por una carretera desierta, solo el sonido del motor y el viento como compañía, buscando un momento de paz. Pero, ¿y si ese viaje se convirtiera en algo mucho más aterrador de lo que jamás podrías imaginar? En este relato cautivador, serás llevado a un viaje que comenzó como un simple intento de relajación, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla. Acompaña a Miguel mientras enfrenta lo inesperado, encuentra aliados improbables y lucha por sobrevivir en una situación que toca nuestros miedos más profundos. Si alguna vez te has sentido atrapado en una rutina estresante, intentando desesperadamente encontrar una escapatoria, esta historia es para ti. Exploremos juntos cómo, incluso en las circunstancias más aterradoras, la unión y la confianza pueden ser la solución para escapar del peligro. Prepárate para un viaje de tensión, amistad y superación. Miguel, un hombre de mediana edad, estaba exhausto del trabajo. Como gerente de una gran oficina en el centro de la ciudad, su vida era una carrera constante. La presión, las reuniones interminables y los plazos ajustados estaban comenzando a afectar su salud. Sus amigos y familiares insistían en que tomara un tiempo para sí mismo, y después de mucha resistencia, Miguel finalmente cedió. Decidió hacer un viaje en coche para relajarse y alejarse de todo el estrés. Eligió un destino tranquilo, un pequeño pueblo en el interior, rodeado de montañas y densos bosques. La idea de perderse en carreteras poco transitadas, rodeadas de paisajes verdes y el sonido de la naturaleza, parecía exactamente lo que necesitaba. Preparó su equipaje, revisó el coche y partió una soleada mañana de sábado. Al principio del viaje, todo era perfecto. La música suave sonaba en la radio, las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco, y Miguel sentía una sensación de libertad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las sinuosas carreteras, aunque desiertas, eran un cambio bienvenido de las calles concurridas de la ciudad. A medida que pasaban las horas, Miguel entró en una región más aislada. Los altos árboles formaban un túnel natural sobre la carretera, bloqueando parte de la luz del sol. El paisaje, antes reconfortante, comenzó a parecer un poco opresivo. Las sombras bailaban a medida que avanzaba, creando formas extrañas e inquietantes. Miguel llevaba varias horas conduciendo y decidió parar para estirar las piernas. Estacionó el coche en un pequeño claro al lado de la carretera desierta. El silencio era casi absoluto, excepto por el sonido distante de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Mientras caminaba alrededor del coche, notó tres figuras a lo lejos, al borde de la carretera. Se acercó un poco más y se dio cuenta de que eran tres autoestopistas, aparentemente esperando un aventón. Había una mujer joven, llamada Ana, con cabello castaño y una expresión cansada, un hombre mayor, llamado Marcos, con barba canosa y mirada penetrante, y un joven, Javier, que parecía tener unos 20 años, vistiendo una chaqueta raída. Levantaron la mano, pidiendo ayuda, y Miguel, movido por un impulso de solidaridad, decidió parar. «Hola, ¿necesitan un aventón?», preguntó Miguel al abrir la ventana del coche. «Sí, por favor», respondió Ana, con una sonrisa aliviada. «Nuestro coche se averió más adelante y no pudimos conseguir señal para llamar a alguien». Miguel, aunque un poco dudoso, decidió que podía llevarlos hasta la próxima ciudad. Los tres autoestopistas subieron al coche y él continuó el viaje. Al principio, la conversación fue amigable. Ana contó que estaban yendo a visitar a parientes en la ciudad vecina, y Marcos mencionó que era profesor de historia, mientras que Javier permanecía en silencio, observando el paisaje. A medida que el viaje avanzaba, Miguel empezó a sentir una leve inquietud. Algo en la forma en que los tres se comportaban parecía fuera de lo común. Intercambiaban miradas discretas y susurros que Miguel no lograba entender. Tratando de alejar sus pensamientos negativos, se concentró en la carretera. La noche comenzó a caer, y las sombras de los árboles se alargaban, creando formas extrañas e inquietantes. La carretera desierta parecía interminable, y el silencio dentro del coche se volvió palpable. Miguel encendió la radio para aliviar la tensión, pero pronto se dio cuenta de que había perdido la señal.
Todo lo que quedaba era el sonido monótono del motor y la respiración de sus pasajeros. De repente, Ana rompió el silencio. ¿Crees en fantasmas, Miguel?, preguntó ella, con una sonrisa enigmática. Miguel rió nerviosamente. No mucho. ¿Por qué? Bueno, esta carretera tiene una historia. Dicen que está embrujada, dijo Marcos, con un tono serio. ¿Embrujada? Miguel trató de mantener la calma, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, continuó Javier, hablando por primera vez. Muchos viajeros han desaparecido por aquí. Algunos dicen que nunca fueron encontrados. Miguel tragó saliva y trató de cambiar de tema, pero la atmósfera en el coche se volvió aún más tensa. Cada curva en la carretera parecía traer una nueva sensación de peligro inminente. Las sombras de los árboles parecían acercarse más, y los susurros de los autoestopistas se volvieron más frecuentes. Miguel, Ana, Marcos y Javier estaban en camino hacia el pequeño pueblo del interior. La conversación en el coche se había vuelto más tranquila y Miguel comenzó a relajarse de nuevo. Las sombras del bosque todavía se alargaban, pero él trataba de concentrarse en la carretera y en el suave sonido de la música en la radio. De repente, notó algo en el retrovisor, una camioneta negra, grande e imponente, que parecía estar siguiéndolos. Al principio, no le dio mucha importancia, pensando que podría ser solo una coincidencia. Pero a medida que pasaban los minutos, la camioneta permanecía siempre a la misma distancia, sin nunca adelantarlos ni disminuir la velocidad. Miguel comenzó a sentirse inquieto, y la tensión en el coche aumentó visiblemente. ¿La camioneta nos está siguiendo?, preguntó Ana con una voz temblorosa, rompiendo el silencio. Parece que sí, respondió Miguel, tratando de mantener la calma. Quizás sea solo una coincidencia. Marcos se inclinó hacia adelante, mirando por el retrovisor. No lo sé, Miguel. Esto empieza a preocuparme. No han cambiado la velocidad, no han intentado adelantarnos. Definitivamente nos están siguiendo. Javier, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente habló. Necesitamos hacer algo. Esto no es normal. Intento de huida. Marcos sugirió una idea. Conozco una carretera secundaria más adelante. Podemos intentar tomarla para despistar a esa camioneta. Es un camino de tierra, pero lleva al pueblo. Esperemos que no nos sigan. Miguel asintió, sintiendo el corazón latir más rápido. No quería arriesgarse, pero sabía que continuar por la carretera principal podría ser peligroso. Giró el volante y entró en la carretera secundaria. El camino era estrecho e irregular, y el coche temblaba violentamente con cada bache y piedra. El sonido de los neumáticos sobre la tierra era fuerte y la tensión dentro del coche era palpable. Por un momento, parecía que lo habían conseguido. La camioneta negra no era visible en el retrovisor y todos respiraron aliviados. Pero el alivio duró poco. La camioneta apareció de nuevo, surgiendo de la nada como una sombra siniestra. Estaba más cerca ahora, las luces de los faros iluminando el interior del coche de manera amenazante. «Todavía están detrás de nosotros», gritó Ana con la voz llena de pánico. Miguel aceleró, tratando de aumentar la distancia entre ellos y la camioneta. Las curvas cerradas y el camino lleno de baches hacían que la huida fuera aún más difícil. La camioneta negra parecía implacable, ganando terreno a cada segundo. Marcos miró a Miguel, sus ojos llenos de determinación. No podemos dejar que nos alcancen. Si logramos llegar al pueblo, estaremos a salvo. Solo mantén la velocidad y no pierdas el control. Miguel apretó el volante con más fuerza, sintiendo el sudor correr por su frente. El coche saltaba sobre el camino de tierra, los faros iluminando solo una pequeña parte del camino adelante. Sabía que un solo giro equivocado podría ser desastroso. Javier, en el asiento trasero, mantenía los ojos fijos en la camioneta. La expresión en su rostro era de puro terror. Ana agarraba el asiento delantero, sus nudillos blancos de tanto apretar. El camino parecía interminable, cada metro recorrido se sentía como una eternidad. La camioneta negra estaba cada vez más cerca, los faros casi cegadores. Miguel sabía que estaban corriendo contra el tiempo. Finalmente,
avistaron las luces del pueblo a lo lejos. Un destello de esperanza surgió en el corazón de todos, pero la camioneta negra no desistía. Necesitaban llegar al pueblo antes de ser alcanzados. Con una última aceleración, el coche de Miguel entró en el pueblo, los edificios y luces trayendo un alivio inmediato. La camioneta negra, sin embargo, se detuvo abruptamente en la entrada del pueblo, como si una barrera invisible le impidiera continuar. Estaban a salvo, al menos por el momento. Intento de robo o secuestro. Miguel estaba jadeando, con las manos temblando mientras apretaba el volante. La camioneta negra desapareció en la oscuridad, pero la sensación de peligro inminente aún flotaba en el aire. Ana, Marcos y Javier estaban igualmente conmocionados, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Qué crees que querían?, preguntó Ana con la voz temblorosa. Marcos miró por la ventana, pensativo. Tal vez fuera un intento de robo. Podrían querer nuestro coche, nuestras pertenencias, o incluso algo peor. Miguel frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de Marcos. Si solo fuera un robo, ¿por qué no nos atacaron directamente cuando nos vieron? Creo que podría ser algo más siniestro, como un secuestro. Querían llevarnos a algún lugar aislado, donde nadie pudiera oírnos gritar por ayuda. Javier asintió, de acuerdo. Tiene sentido. La manera en que nos siguieron sin hacer contacto directo fue calculada, como si estuvieran esperando el momento perfecto para actuar. El silencio se apoderó del coche mientras todos intentaban lidiar con la aterradora realidad de haber escapado de un posible intento de secuestro. La adrenalina aún corría por las venas de Miguel, y sabía que debía mantenerse vigilante. Reflexión sobre alianzas. Mientras continuaban su viaje hacia la seguridad del pueblo, Miguel no pudo evitar reflexionar sobre cómo Ana, Marcos y Javier se habían convertido en sus aliados inesperados. Apenas los conocía, pero esa noche, formaron un equipo unido por la necesidad de sobrevivir. Ana, con su sensibilidad y percepción aguda, fue la primera en notar la camioneta negra. Su instinto salvó a todos de una posible emboscada. Marcos, con su conocimiento de los caminos secundarios, ofreció una ruta de escape que inicialmente pareció funcionar. Javier, aunque callado, mantuvo la calma y contribuyó con su propia percepción del peligro. Miguel nunca imaginó que los autoestopistas que recogió en la carretera desierta se volverían tan esenciales en una situación de vida o muerte. La confianza que desarrollaron rápidamente unos en otros era impresionante y de alguna manera reconfortante. Sintió una nueva apreciación por la capacidad humana de unirse en momentos de crisis. Finalmente, cuando llegaron al pueblo y estacionaron el coche frente a la comisaría, Miguel sintió un enorme alivio. La pesadilla que enfrentaron en la carretera había llegado a su fin. Después de relatar el incidente a los policías, se volvió hacia sus nuevos amigos. No sé qué habría pasado si no fuera por ustedes, dijo Miguel con sinceridad. Esta experiencia fue terrible, pero saber que no estaba solo hizo toda la diferencia. Ana sonrió, aún con un rastro de miedo en los ojos. Todos hicimos nuestra parte. Creo que el destino nos unió por una razón. Marcos dio una palmada en la espalda de Miguel. Estamos todos bien, y eso es lo que importa. Fue una noche que nunca olvidaremos, pero al menos tenemos una historia para contar. Javier, normalmente reservado, finalmente sonrió. Estoy de acuerdo. Esto nos mostró que, a veces, los extraños que encontramos en el camino pueden convertirse en valiosos aliados. Con un sentimiento de gratitud mutua, se despidieron. Miguel sabía que el viaje que comenzó como una escapada del estrés del trabajo se había convertido en una valiosa lección sobre confianza y solidaridad. Y, sobre todo, estaba agradecido por haber encontrado a Ana, Marcos y Javier esa fatídica noche.